Hola amigos, soy Rana Funk, uno de los fundadores y directores de Spoiler Time. Este es el primer podcast de Perdimos el Guión, una serie de entrevistas con personajes de la industria del entretenimiento. Estuve con Eric Heiser, actor mexicano con una trayectoria de más de 18 años y entre sus papeles se destacan participaciones en series como Capadocia, Las Aparicio, Ingobernable, Sense8 y Preso número 1, una de las series más vistas de Netflix en los últimos meses de 2019. Hablamos sobre la industria, su carrera, lo que significa ser actor, las redes sociales y temas de la actualidad. Es una charla muy motivacional, así que luego de la intro los invito a escuchar el primer episodio de Perdimos el Guión. Comienza un nuevo programa de Perdimos el Guión, un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Prepárate para conocer los secretos que no salen en cámara, de la viva voz de sus protagonistas. Qué bueno volver a encontrarme con un gran amigo en este primer episodio de Perdimos el Guión, una nueva serie de podcast acá en Spoiler Time. ¿Cómo estás, Eric? Bien, feliz de poder platicar contigo, de volver a verte y de encontrarnos en un momento creo que distinto a aquel primer momento en el que nos encontramos y feliz de ver también todo lo que has crecido, todo lo que han crecido con el programa y soy fan de lo que hacen y para mí es un honor poder platicar contigo. Muchas gracias. Vamos ya a meternos, ¿no? Con esto que es la industria del entretenimiento, que es de la que vivimos, la que disfrutamos, la que a veces sufrimos también, ¿no? Yo siempre tuve como una sensación en general, y además también como vengo del mundo del arte, de la música en este caso, que qué difícil es la elección de vivir del arte, ¿no? Que tus padres cuando eras chicos quizás te decían ok, pero tenés que estudiar una carrera, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo decide alguien ser actor? ¿Y por qué? Para mí creo que fue algo bastante sencillo, fue algo como natural para mí. Hablando como de la parte de que yo crecí en una familia rodeado de arte, en mi casa siempre había o música clásica, ¿no? Siempre estuve como muy cercano como a la música, a todo tipo de música. A mi papá le encantaba pues escuchar desde jazz hasta música clásica, ¿no? Y a los grandes compositores y boleros y demás. Entonces música siempre hubo en casa. Mi madre pinta, mi hermano pinta también, entonces siempre vi los cuadros de mi familia en casa. Mi casa estaba llena de libros también, entonces hubo una cosa que yo crecí en un seno familiar rodeado de arte, entonces por ese lado siempre estuve cercano a cualquier tipo de expresión o manifestación artística. Y cuando conocí el teatro, que fue a los 13 años, a partir del taller de teatro de la escuela, recuerdo que esa primera vez que me paré en el escenario dije, esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida, porque la sensación sigue estando presente como si hubiera sido ayer. Sentir el público y más. Entonces, esa fue la decisión, pero ahora vienen los factores interesantes, que es en qué lugar crece una persona que se quiere dedicar al arte, qué tipo de influencias tiene. Y yo crecí en una sociedad muy cerrada, en una sociedad en Querétaro en la que todo apuntaba a que yo fuera todo menos artista. Yo en aquel momento me estaba inclinando por la economía. Llegó un momento en el que tuve mis solicitudes para Harvard, porque yo quería estudiar economía en Harvard. La escuela a mí me fascinaba. Y a final de cuentas opté por hacer lo que me decía el corazón, lo que me decía mi estómago y el instinto y pues tratar de escoger aquello que en ese momento me había hecho sentir mejor, que fue estar en el escenario. Entonces pues yo tomé la decisión y afortunadamente mis padres lo apoyaron, porque ellos fueron, yo creo que mis primeros fans, siempre estaban ahí como en todas las obras de teatro y que en cualquier momento en el que yo me parara en un escenario, mis padres siempre estuvieron ahí, entonces tuve la fortuna de que me apoyaran. O sea, le dirías a la gente básicamente que vamos más con el corazón que con la razón. Definitivamente, creo que todos los caminos se abren cuando uno está haciendo lo que ama y me parece que hay que luchar por vivir de lo que uno ama hacer, porque eso hace que todo fluya, que te levantes feliz, ¿no? Y que te vayas a acostar con una sonrisa. Y la vida es tan corta, no sabemos, me parece que estamos prestados en esta vida y en este plano y que hay que decidir rápido también, sí, ¿no? hay que hacer lo que uno quiere porque no sabes cuánto tiempo vas a poder hacerlo tampoco. Ahora, y la pregunta siguiente tiene que ver mucho con lo que decís.
Pero también hay muchas trabas, ¿no? También están esos miedos o cosas que te pueden hacer de alguna manera rendir rápido, Sí. ¿no? ¿Cómo superás o cómo hay que superar en el tema sobre todo de la actuación? Vos que ya tenés la experiencia, ya pasaste por ese momento, ¿no? Digo, puede volver a pasar, ¿no? Que uno se rinda porque, no sé. No, y pasa constantemente. Pero al principio, ¿cómo lo afrontás? ¿Cómo lo afronta la gente que se va por este camino? Creo que lo primero es la seguridad de que estás en el lugar en donde quieres estar. Y entonces, pase lo que pase, uno pues puede seguir luchando para que las puertas se abran. En mi caso, yo llegué a la Ciudad de México hace casi 20 años ya, 19 años por ahí. No tenía absolutamente nada, un colchón en el piso, mi guitarra vieja, mis libros, ¿no? Y fue construir todo desde cero. Tenía muy pocos amigos, estaba estudiando la carrera de actuación, que es durísima porque te enfrenta a tus miedos, te enfrenta a quién eres, ¿no? Y mi única certeza siempre fue: yo quiero hacer esto y no me voy a cansar de tocar puertas, las cuales sigo tocando el día de hoy, porque esta, por sobre todas las cosas, es una carrera de resistencia. Una carrera en la que tienes que acostumbrarte a que te van a decir no 99 veces y te van a decir sí una vez, a luchar con la frustración, con la desesperación, con el que hay momentos de vacas flacas en el que uno no tiene ni para pagar la renta, ni hay proyectos, ¿no? Pero me parece que si tienes la vocación, si tienes esa pasión y el amor por lo que haces, pues no hay puertas suficientes que se puedan cerrar enfrente de ti, porque vas a seguir luchando por abrirlas. Y ese 1% que te dice que sí, ¿cuál es la mejor manera de abordarlo? Pues aprovechándolo al máximo. Yo recuerdo que comencé esta carrera en la televisión, cuando pues yo odiaba la televisión, sobre todo la televisión en México. Yo no me gustaba lo que veía, y un día caí en cuenta de que yo no podía criticar algo desde afuera, y si quería que las cosas cambiaran, yo tenía que ser parte de ese cambio. Hoy pasa mucho, ¿no? Eso de criticar solo desde Twitter, por decirlo de alguna manera, ¿no? Criticar desde afuera. Y yo siempre he pensado que es completamente válido hacer una crítica, expresar tu opinión, pero siempre y cuando tengas una propuesta también. Siempre y cuando puedas ver el otro lado de la moneda, ¿no? Y al menos en mi caso fue así. Dije, voy a empezar a hacer televisión con el deseo de que la televisión mejorara. Y para ello, para mí era fundamental prepararme lo mejor posible, preparar los personajes. Si en ese momento era muy común que los actores usaran apuntador en el oído para que les dijeran los textos, ¿no? Y eso a mí me parecía horrible, me sigue pareciendo horrible. Natural, ¿no? Me parece que mata la esencia de la actuación, que a final de cuentas es estar en presente, estar con el otro y convertir aquello que no existe en realidad, ¿no? Y pues con un apuntador es muy difícil hacerlo. Hay quienes lo manejan increíblemente bien, pero aún así para mí mata la esencia de la actuación. Entonces creo que es fundamental que si vas a hacer algo lo hagas con el corazón y lo hagas a full. Y en mi caso, cuando esa primera oportunidad se abrió, pues la tomé y la exploté al máximo. Al máximo. Perdimos el guión. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser actor? Si es que hay algo peor. Para mí lo mejor es que, pues creo que hasta el momento no he encontrado nada que ame hacer tanto como estar pues frente a una cámara o en el escenario contando historias. Yo siempre digo que soy un cuentacuentos. Eso a mí me apasiona, me fascina. Pues no puedo describirlo de otra forma. Desde el proceso de investigación, de crear un personaje, de embarcarme en mundos que desconocía por completo, de aprender cosas que quizá de otra manera jamás hubiera aprendido, y poder después llevárselo al público. Y en ese momento comienza la verdadera magia, porque viene todo ese proceso también de retroalimentación. Es un ir y venir, es como la esencia de la palabra divertirse, que dicen que es dividirse, ¿no? Y tú le das al espectador, pero el espectador también te da. Entonces eso a mí me enloquece. Y volviendo un poquitito atrás, decías el tema de te informás, ¿no? Digo, no todos lo hacen, esa es una realidad, pero sí te metes mucho en lo que vas a hacer. Sí. ¿Cuál es tu manera de hacerlo? Ha ido cambiando con los años. Y creo que hay también como diferentes métodos para los actores. En mi caso, hoy en día, cuando me dan un personaje, comienzo a investigar todo ese mundo en el que el personaje se desenvuelve. Es decir, si el personaje es un
médico. Bueno, pues me pongo a estudiar todo lo que pueda de medicina y todo lo que me acerque como a la profesión. Todo lo que sea teoría, voy y hago entrevistas con doctores y les pregunto cómo es la vida, ¿no? Procuro estar en esos ambientes también y atmósferas, ¿no? O en un hospital y ver cómo se comportan, cómo son los tiempos, cómo se mueven. Porque yo creo también que todas esas historias y todos esos personajes están en la calle. Entonces también salgo a la calle a observar a la gente. ¿Ves también películas, series que tienen que ver con el papel que vas a Completamente, sí. Busco también como todos esos referentes que para mí pues, me puedan ayudar a construir a ese personaje. Y lo que viene después es tratar de olvidarme por completo de eso que investigué, porque siempre se queda ya adentro, y tratar de construir las cosas a partir de lo que el otro me da, a partir de lo que el director está buscando, a partir de lo que el set me da, ¿no? El vestuario. Ya metido en el personaje, de construir, ¿no? Sí, dejar como un poquito que el personaje hable pues a través de mí, porque a final de cuentas creo que también los actores somos como una especie de medio para que el personaje nazca, para que el personaje viva, ¿no? Y transmita. Y lejos de seguir con todo este proceso de investigación o de querer aprenderme las escenas así de A a Z, no, procuro un poco más ya vivirlas en presente y construir a partir también de lo que los demás actores me dan. Buenísimo. ¿Y lo peor de ser actor? Lo peor es que sí hay momentos de mucha agonía. Es una profesión muy solitaria también. Desde el proceso de investigación, que nadie lo puede hacer por ti. Uno tiene que pues, vivirlo, que transitarlo. Hasta todos esos momentos en el que uno sale a dar una función de teatro en la que a lo mejor porque he estado en escenarios con 2,000 o casi 3,000 personas y de repente llegas al camerino y estás completamente solo y te vas al hotel a dormir porque estás en gira, ¿no? Y estás completamente solo. Y poder manejar como esos contrastes de que todo el mundo quiera estar cerca de ti y después estar en completa soledad, eso es muy complejo. Y aprender a lidiar con el fracaso, que tiene que ver con todas estas puertas que se cierran. Aprender a lidiar con que estás completamente expuesto y completamente abierto a la crítica. Qué difícil, ¿no? Nosotros nos paramos en el escenario o frente a una pantalla para que la gente nos critique. Y hay que aprender a lidiar con eso también, a entender que no es personal, que tiene que ver también con el trabajo que estás desempeñando, que muchas de esas críticas quizá no tienen que ver solo con lo que uno hace como actor, sino con la infraestructura de producción, con un guión, con un buen sonido, un mal sonido, con una fotografía buena o mala, ¿no? Y que tiene que ver con muchas cosas. Y lidiar con eso, con que no todo es quizá el glamour o las cosas bonitas Exacto. Que la gente piensa que tiene la vida del actor. Para mí todo lo contrario, es de sangre, sudor y lágrimas esta profesión. Totalmente. Constante, estés en la posición en la que estés. Sí. Me gusta porque tocas el tema de la crítica, que creo que cada día también está más complejo, ¿no? Cada día hay más críticos, entre comillas. ¿Te sirvieron críticas negativas en tu carrera para... No a nivel de, ok, es su opinión, sino a nivel, sí, esta crítica negativa me hizo ver que sí hice algo mal? Sí, ¿y a partir de ahí cambiar? Sí, muchísimo. Yo me considero completamente autocrítico. Es algo también con lo que he luchado, porque antes mi autocrítica era excesiva. Yo no podía ni siquiera ver lo que hacía porque me ponía mal, no lo disfrutaba. Era criticarme y ser inquisitivo conmigo mismo, ¿no? Y con los años he aprendido justamente a tomarlo de otra manera, y las críticas para mí siempre ayudan a construir. Vengan de donde vengan y vengan como vengan. Siempre ponen un paréntesis que es interesante revisar para reflexionar y para seguir creciendo. Entonces, sí, te podría decir muchos momentos en mi carrera donde esa crítica ha sido constructiva. Bien. Y cada vez la entiendo y la acepto de mejor manera también. Está bueno. ¿Considerás que hay algún momento donde decís, lo logré, llegué al éxito? ¿O es algo que uno o nunca alcanza o lo alcanza al final de su carrera? Es que para mí el verdadero éxito tiene que ver con hacer lo que amo en la vida. Y en ese sentido me siento profundamente exitoso, porque tengo la fortuna de hacer lo que más amo hacer, de vivir de lo que más amo hacer, y de que la vida me sigue permitiendo pues
alimentar mi pasión y seguir recorriendo el mundo con lo que hago, ¿no? O sea, me siento completamente bendecido en ese sentido. Qué bueno. Sí. Qué bueno que te sientas exitoso. Sí. Perdimos el guión. Ya estuviste en Netflix, que hablábamos antes, fuera del aire, digamos, de el monstruo en que se convirtió en el buen sentido, ¿no? Llegó a una plataforma impresionante y creo que cambió la manera de ver televisión o de ver algo en una pantalla, ¿no? Sí. Porque hoy el iPad o el teléfono siguen siendo, o son más que nunca, dispositivos donde la gente los utiliza para ver series, sobre todo, o películas. ¿Cuáles son los caminos para llegar a un servicio de streaming? Para mí sucedió pues como una mera invitación. El primer proyecto que tuve la fortuna de hacer para Netflix, o el primer proyecto para el que me llamaron, fue Ingobernable, que pues en ese momento Netflix comenzaba apenas, tenía como algunas series, no el boom que era ahora, y a mí pues como tal me invita Argos, con quien he trabajado durante muchos años, ¿no? Que es una productora a la que considero casa, a la que le tengo muchísimas cosas que agradecer porque me han dado las grandes oportunidades también de mi carrera. Y un día me invitan a, pues como tal, a ser parte de esta serie. Entonces entro a Netflix como de manera fortuita, porque ahí entré incluso sin haber hecho una audición ni nada. Me dijeron, ¿quieres hacer este personaje? Y dije, va. Y en ese momento, como semanas después de que me habían invitado a hacer Ingobernable, me avisan que me quedo para este otro proyecto que sucedió el mismo año, que es pues de las cosas más lindas que me ha dado la vida, que fue Sense8. Y ahí sí fue por medio de un proceso de casting. Pues para decirlo de manera concreta, tiene mucho que ver con que la producción o la audición a la que vayas sea un proyecto como tal de Netflix. O sea, como tal, uno no puede llegar y tocar la puerta de Netflix, ¿no? Así Totalmente, de, oye, sí. Me encantaría hacer lo que ustedes, alguna de las series que ustedes están haciendo. Claro. Tiene que ver con que uno esté en el momento correcto, a la hora correcta, y con que los esos productores correctos. Exacto. Porque a lo mejor la gente no lo sabe. O sea, Netflix como tal contrata diferentes productores para que les hagan las historias que ellos están buscando. Entonces tiene mucho más que ver con que estés en contacto con los productores que están trabajando para Netflix. ¿Y considerás en ese sentido que eligieron bien o vienen eligiendo bien a los productores? En el caso puntual de Netflix. Me parece México, ¿no? que han elegido bien de acuerdo al modelo de negocio que tienen y al esquema que tienen para seguir creciendo y jalando suscriptores, que a final de cuentas ese es el motivo por el cual Netflix existe, que más y más gente se convierta en suscriptora de su plataforma. Totalmente. Es un negocio, ¿no? Sí, me parece que ahora, con esta necesidad de tener mayores contenidos, la calidad ha bajado un poco más, no solo la calidad en producción, sino la calidad también en el tipo de historias que están contando. Me parece que están respondiendo a una demanda pues mundial de búsqueda de contenidos y de la necesidad que tienen de mantener a la gente pegada a su plataforma. Sin embargo, creo que pues al producir más también tienes que sacrificar calidad. Entonces, pues considero que hoy en día hay producciones muy buenas, producciones medianas y producciones también muy malas. Ya dejó de ser esta plataforma premium como quizá lo sigue siendo HBO, como quizá lo sigue siendo, en mi gusto, como con la calidad de producciones que hacen Showtime, que se cuida de principio a fin, ¿no? Y está perfectamente elegido como lo que quieren contar y cómo lo quieren contar. Y acá se ha convertido un poquito más en vamos a generar más contenidos, lo cual pues tampoco podría criticar, sino claro. Están respondiendo al modelo de negocio y a las necesidades de mucha gente. Quizá el hecho de que a mí no me gusten ahora algunos de los contenidos, pues no quiere decir que esté bien o que esté mal, sino que también han abierto su abanico para contar pues todo tipo de historias. Totalmente. ¿Te cambió la vida o le cambia la vida definitivamente a un actor pasar a una serie en Netflix, teniendo en cuenta que automáticamente te ven más de 100 o casi 200 países a la vez? A mí me cambió la vida porque me di cuenta de cómo quería trabajar. ¿En qué sentido? A partir de la primera serie que hice. En el sentido de que es muy rico trabajar en una serie de 10 capítulos o de 8 capítulos.
¿por qué uno no está filmando todos los días 14 horas diarias durante 6 o 7 meses? Te permite combinar mucho mejor tu vida profesional con tu vida personal. En ese sentido me cambió la vida. Dije, quiero hacer más de esto porque puedo también tener tiempo para vivir y para seguir buscando historias y para seguir creciendo como persona. Que hoy en día, la verdad que lo que decís es buscar el tiempo para vivir, creo que es lo más importante. Estamos tan absorbidos por el trabajo que la realidad es que sí cuesta tomarse el tiempo, ¿no? Completamente. No solo para vacacionar, sino mínimamente para irse un fin de semana, Sí. no sé, a descansar. Y eso fue lo que me cambió. De verdad me cambió por completo. Me cambió la vida porque decidí cómo quería vivir a partir de ese momento. Entonces estuve 4 años haciendo puras series de 10 o de 12 capítulos, puras series como en formato corto, y eso para mí fue verdaderamente delicioso. Y lo otro que fue muy lindo también es que el hecho de que tu trabajo se vea en todos estos países, pues también te abre las puertas del mundo. Y en mi caso así ha sido. Quizá hace unos años yo no me imaginaba estar haciendo audiciones constantemente para Estados Unidos, claro, o para España o para otros lugares del mundo. Y eso pues también lo han logrado pues no solo Netflix, sino las diferentes plataformas sí. de streaming que permiten que tu trabajo sea visto en cualquier parte del mundo. Y en otros idiomas, ¿no? Y en otros idiomas también, sí. Totalmente. ¿Hoy qué conviene más? ¿Trabajar en una película o en una serie? Ves que creo que es que no sé si sea una cosa como de conveniencia. Hay algo que Pero digo, quizás el cine... Digo, por el lado también de que decís la manera de las horas que te implica, la cantidad de tiempo que tenés que estar metido en algo, Yo creo o que no. no hay nada como el cine. Ok, muy bien. Desde ahí hay quienes dicen que el cine te inmortaliza, la televisión te da de comer y el teatro te enseña a actuar, ¿no? O hay Sí. como diferentes dichos. Pero, por ejemplo, mira, está buenísimo lo que decís. Bryan Cranston, Ajá. quizás uno de los mejores actores de los últimos años, Sí, sin duda. pero su gran papel es en la tele, es Breaking Bad, Ajá. ¿no? O antes Malcolm in the Middle, Sí. y todavía él no hizo una gran película como actor. Entonces eso que decís, sí, lo entiendo, pero es que más old school, por decirlo de Sí. alguna manera. Pero ahora, por ejemplo, vamos a tener una serie con Al Pacino, que son actores de cine. Sí, tremendos. Por eso digo, y la pregunta es esa, ¿no? Básicamente, ¿hoy qué elegirías? Sí. Si me preguntas a mí en este momento de mi carrera, yo elegiría cine. Porque es todavía pues un medio en el que no he podido terminar de pisar. He hecho algunas películas que generalmente han sido como invitaciones de amigos en las que he querido participar por el mensaje que estamos llevando, pero no ha llegado como mi gran oportunidad en el cine. Entonces, definitivamente es una de las metas que tengo a corto plazo, hacer una película que parece que viene. Entonces sigo empujando para que eso suceda. ¿Te están cayendo papeles que no te están gustando o todavía no cayó ese que dices, este es el que estaba esperando? Hasta ahora, y eso lo platicábamos también como antes de que comenzáramos con esta conversación, que te decía que yo caí en cuenta que mi carrera se ha hecho más por los personajes que he dejado pasar y por todos esos proyectos que no he aceptado, que por los proyectos que he aceptado. ¿Y qué quiero decir con esto? Que procuro ser muy cuidadoso con las producciones, con el tipo de historias en las que participo. Para mí es fundamental que no solamente pueda hablar yo como artista, sino también que hay una parte del ciudadano, una parte muy personal de lo que yo quiero contar a partir de esas historias o de lo que los proyectos quieren decir. Entonces he tratado de involucrarme en ese sentido en proyectos que para mí signifiquen, que vayan un poco más allá del entretenimiento, pero eso vuelve también que la cantidad de proyectos que estoy interesado en hacer se reduzca. Claro, entonces, claro. Me acuerdo hace 1 año y medio, 2 años ya, que ese año justamente me ofrecieron 7 películas. Todas sin audición. Era como, queremos que hagas esta película. Y a las 7 le dije que no. Wow. Y la única película que dije sí, se movió de fecha y ya no pude hacerla. La película sí se hizo, afortunadamente la va a hacer, la hizo Fernanda, mi pareja, entonces. Bueno, pues, por lo menos quedó en casa, ¿no? Sí, quedó en familia. Sí. Está muy bien. Saliendo un poquito del tema del entretenimiento, no, pero sí de la actuación en sí. Sos una persona muy, muy activa en redes sociales y a mí me encanta ver cómo te promocionás.
no es que sos por decirlo así, el influencer que se toma una foto para verse bien y nada más. Uh-huh. Pero sí te promocionas muy bien, buscas exactamente qué decirle a la gente. ¿Cómo te ayudó eso a vos personalmente y profesionalmente? ¿Y cuáles son los pros y los contras que ves también en las redes sociales? Porque hoy en día, digamos, no es fácil estar en redes sociales, ¿no? Sí. Hay como mucho celo, mucha envidia, mucha mala vibra por momentos. ¿Cómo te funciona a vos y cómo manejás también inclusive los temas de quizás una mala vibra? Pues a mí me costó mucho trabajo entrarle de lleno a las redes sociales. Me peleé durante muchos años con el hecho de voy a subir una foto y tengo que subir una foto porque hay que hacerlo. Porque hay que hacerlo, ¿no? Y porque el no hacerlo en ese momento implicaba pues estar fuera, ¿no? Y pues mi intención siempre ha sido estar dentro, ¿no? Claro. Y entonces dije, bueno, con los años encontré como algo que me funcionara. Encontré la manera de utilizarlas como una herramienta en la que no solamente pudiera enseñarle a la gente lo que estaba haciendo profesionalmente o momentos en los que yo antes participaba solamente cuando tenía proyectos y utilizaba las redes exclusivamente para hablar de mis proyectos. Pero me di cuenta que hoy en día tenía que ir un poco más allá. Y entonces pensé en cómo puedo utilizar las redes en positivo. Si me cuesta trabajo hacerlo, encontré la manera para poder estar presente constantemente y después decidí qué era lo que quería comunicar y tiene que ver con esto que decías. Para mí, sí, las redes están cargadas de mucha desinformación, sí. De noticias completamente falsas, de envidia, de críticas, de gente que se escuda pues, detrás de un avatar para poder expresarse de mala forma o hacer una crítica que quizá de frente jamás haría, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, ¿qué le puedo aportar también a las redes, ¿no? ¿Y qué puedo hacer como figura pública con mis redes? Y fue pues encontrar la manera de transmitir cosas positivas, cosas que para mí construyan de alguna manera. ¿Cómo puedes de repente llegarle a un joven que abrió su Instagram y está viendo una foto tuya y a lo mejor se queda con un mensaje positivo que ese día necesitaba? Entonces, pues para mí fue encontrar como ese equilibrio entre compartir con la gente un poco más de lo que soy como persona y no solamente como artista, y cómo poder construir una red social que para mí sea positiva y que sienta yo que estoy construyendo y no destruyendo. Qué bueno, además a mí yo siempre digo que el tema de la inspiración creo que es fundamental, sobre todo para los más jóvenes hoy, ¿no? Que creo que están viviendo también un mundo bastante desesperanzado, con quizás poco trabajo o trabajos mal pagos, y ver que uno se hizo de abajo e inspira todo el tiempo es lo que creo que también nos ayuda a seguir adelante, ¿no? Completamente. Para mí, me acuerdo de joven, era fundamental encontrar figuras que me inspiraran, figuras que me enseñaran a que se podía lograr lo que quería siempre y cuando trabajara para lograrlo, ¿no? Me acuerdo, o sea, ver a Jordan, ¿no? Era profundamente inspirador, diferentes figuras, ¿sí? Sí. Y de alguna manera creo que pues tengo la responsabilidad de hacerlo, porque al ser una figura pública mi voz llega, justamente, ¿no? Sí. Y de repente llega por el tipo de proyectos o al ser actor y contar historias, la gente se conecta contigo de forma personal de una manera diferente y entonces mi voz llega y toca fibras que quizá no lo tocan un discurso político o otra cosa. Entonces, seguramente. Yo me gusta ser responsable con lo que comunico y cómo lo comunico y para mí se trata de construir y no destruir. Y no de destruir. Muy bien. Perdimos el guión. Bueno, sé que también haces cosas de servicios, cosas a favor de ciertos temas fuertes. Vi que estás con un tema de la ONU. Sí. Lo tengo acá, mira, para eliminar todo tipo de violencia en contra de las mujeres y las niñas, que es un tema que sigue estando mal en el mundo, ¿no? El tema de las mujeres, el tema de los acosos. Por suerte cada vez hay más voces, cada vez las mujeres se alzan, se levantan, hacen las marchas. Y esta es una opinión particular. Me encanta que vayan al monumento y no que lo destrocen, pero que sí pongan el grito, ¿no? Claro. Ahí. Porque creo que a veces también es la única manera de realmente que las escuchen. Uh-huh. Desde tu lado, ¿cómo ves todo este tema y cómo estás ayudando a que esto de alguna manera ya se dé vuelta, ¿no? Que la mujer es igual que el hombre, ¿no? Que sí. Ya no debería hablarse inclusive de mujer y hombre, ¿no? Exacto. Por decirlo de alguna manera. Sí. Pues es otra de las cosas que para mí era completamente necesaria, porque
porque yo crecí con ese pensamiento de equidad. Yo crecí en una familia en la que de mujeres empoderadas, en una familia en la que siempre tanto a mi papá y a mi mamá los veía como iguales, ninguno era más ni menos, era papá y mamá, pero pues los veía con las mismas capacidades, con las mismas oportunidades, y yo crecí viendo eso como algo normal. Sin embargo, el mundo no es así. Y cuando me invitaron a formar parte de esta iniciativa que se llama Spotlight, Sí. que como decías es una iniciativa en la que participan la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Gobierno Federal de México, justamente para erradicar pues todo tipo de violencia en contra de las mujeres y las niñas. Cuando me hacen la invitación, yo dije, por supuesto que sí. Y mi sorpresa más grande fue que el día que lanzamos la iniciativa en la Secretaría de Gobernación, después de que pues, me invitaron a decir un pequeño discurso y por qué estaba participando yo en la campaña y lo que veía y demás, se acercaron más de 15 mujeres y me agradecían que fuera parte de esto, y todas subrayaban, sobre todo siendo hombre. Y en ese momento me di cuenta de la gravedad del asunto. Sí. Que necesitamos más hombres que participemos en esta búsqueda de equidad, en esta búsqueda de erradicar pues todo tipo de violencia contra las mujeres, contra las niñas y contra todo el mundo también. Sí, ¿no? claro, sí. Que a final de cuentas logremos vivir en un México y en una Latinoamérica y en un mundo mucho más equitativo. Entonces, yo decidí participar porque creo completamente de que necesitamos hacerlo ya, porque en unos años va a ser demasiado tarde y yo quisiera que el mundo que le dejamos a nuestros niños sea un mundo mejor. Ojalá. Perdimos el guión. Vamos con unas preguntitas rápidas. ¿Cambiaste de opinión recientemente sobre algún tema puntual? ¿Un tema fuerte que te hizo un giro a la cabeza en estos días y cambió tu opinión sobre algo? Fue buena pregunta. Nos vayamos con la siguiente pregunta y ahorita te digo. Está perfecto, está muy bien. Seguramente sí. Ok. Ahora pienso con qué. Está muy bien. Si pudieses cambiar algo en tu carrera, ¿qué cambiarías? ¿O qué hubieras hecho diferente? Hay varias cosas que... ¿Alguna así que digas, esto sí, no lo hubiera hecho nunca? O... No. ¿Sabes qué? No, realmente no. Porque definitivamente creo que soy el resultado de todos estos años que he vivido, de las buenas y malas decisiones que he tomado. No me viene a la mente nada en concreto que diría, esto sí, no. Quizá tiene que ver con, lo primero que se me viene a la mente es la escuela de actuación, que fue un proceso tan difícil y tan duro para mí. No estoy seguro si la manera en la que fui formado era como la mejor manera para mí, por el tipo de personalidad que tengo. Fue un proceso que más que te pueda decir que disfruté al máximo, creo que hubo muchas cosas que padecí, que me costaron trabajo. Y vuelvo a lo mismo. No lo borraría de mi vida, ni lo cambiaría tampoco, porque gracias a eso soy quien soy y aprendí a sobrevivir en este mundo como tan complejo. Sí. Si le tuvieras que dar un consejo a alguien que quiere seguir tus pasos, que te ve y dice, así como vos quizás en el momento viste a un actor y dices, yo quiero ser como él, ¿qué le dirías? ¿Qué le aconsejarías a esa persona? Que se preparen. Para mí es fundamental el estudio, el trabajo constante. Las cosas no se dan de a gratis en esta profesión. Hay mucha gente que me dice como, uy, qué padre, sí, tu carrera, y hoy tienes oportunidad de escoger proyectos y así. Digo, pues sí, pero pues llevo casi 19 años en esto, ¿no? Y lo que estoy viviendo hoy en día es el producto de muchos momentos difíciles. Entonces el consejo sería, prepárate, estudia, ten claro por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ten claro que si este no es tu sueño, es muy probable que lo dejes a un lado por lo difícil que es. Y la realidad es que siempre va a ser así. Yo sigo tocando puertas todos los días, porque eso lo tengo como consigna. Todos los días hago algo que me acerque un poquito más a aquello que quiero alcanzar, sea lo que sea. Sí, ¿qué es lo que quieres alcanzar? Me gustaría que mi trabajo se siga viendo en otros lugares del mundo. En este momento quiero hacer más cine.
Entonces estoy buscando todo suceda. eso que me lleve a que eso suceda. O sea, en concreto es ¿qué quiero hacer hoy en día? Si me preguntas, me quedaría el resto del año haciendo solamente películas. Bien. Sin embargo, no han llegado las historias que quiero contar. Ya van a llegar. Sí. ¿Qué te sorprende hoy en día? ¿Qué te sigue sorprendiendo? Procuro sorprenderme de prácticamente cualquier cosa. Soy como fácil de... O sea, desde cuando llegaste a casa... Sí. Para que aquellos que nos estén escuchando, lo primero que hice fue llevarte a ver lo hermosos que se ven los volcanes hoy en día, porque el cielo está despejado en la Ciudad de México y para mí es fundamental sorprenderme de las cosas simples, de la magia de la vida, de cómo de repente volteo y veo una de mis plantas, ¿no? Que dio flores y es como, qué bello esto, ayer estas flores no existían, entonces procuro sorprenderme de la magia que implica estar vivo, ¿no? Por poético, por cursi quizá que suene, pero así soy. Me gusta sorprenderme de esos pequeños detalles. Está espectacular, me encanta. ¿Cuáles son esos sueños que te quedan por cumplir? Me imagino que son muchos, ¿no? Pero sí. Esos que dices, este es el sueño, mi sueño máximo. Uno en concreto es que soy fanático de las películas de acción, desde que era un niño. ¿Alguna en especial? O sea, si me preguntas, o sea, para mí películas icónicas que tengo en mente, Rambo, o sea, la primera película de Rambo para mí es máximo. Y entonces tengo ese sueño de hacer una película mainstream de acción. O sea, que se recuerden en que años. Quisiera ser héroe de acción, héroe de Marvel. Me encantaría ser... O sea, ¿te gustaría ser un superhéroe? Me gustaría ser un superhéroe o un villano. también. Si tuviera que elegir. También, un villano. Un villano. Sí, me parece mucho más interesante. Siempre me ha parecido más interesante los... A mí también, los particularmente. ¿Y sí. cuál es tu villano favorito? Uf. En superhéroes, en el mundo de los superhéroes. O sea, Joker me encanta, ¿no? Y sobre todo porque hoy en día lo tenemos también como muy, muy fresco. ¿Qué otro supervillano me enloquece? No, creo que siempre en mi top ha estado Joker porque mi superhéroe favorito siempre ha sido Batman también. Y de todos los enemigos de Batman, siempre Joker fue como... El mejor. El mejor, sí. Totalmente. ¿Cómo ves esta industria en 10 años? La industria del entretenimiento. Sobre todo cine y series, ¿no? Sí, mucho mejor. O sea, lo que está sucediendo hoy en día en comparación a cuando yo comencé a trabajar, que solo tenías opción de hacer una telenovela con Azteca o con Televisa y tener la fortuna de que te llamaran para hacer alguna película o que entraras en ese nicho. O sea, lo que está sucediendo hoy en día es increíble. Me parece que de aquí a 10 años va a ser todavía mejor, porque estamos viviendo un momento en el que se está experimentando todavía mucho con las nuevas plataformas, con los contenidos. Y me parece que de aquí a 10 años todo va a estar mucho más establecido y entonces uno va a poder decir, quiero hacer algo con Netflix porque me interesa el tipo de contenidos que hacen, o voy con Amazon porque me interesa esto, o sea, va a estar como mucho más enfocada cada una de las plataformas en el tipo de historias y producciones que quieran hacer. Me parece que va a ser como más interesante, va a ser como trabajar con los grandes estudios, como lo que era el cine en Estados Unidos en los 60s, ¿no? Sí. En los 50s, ¿no? Decir, la época dorada. Vamos a hacer musicales con este estudio, vamos a hacer las películas de acción con este otro, las de vaqueros con este otro, ¿no? Me atrae mucho, creo que... Y también me considero un ser humano muy positivo, me parece que las cosas solo pueden estar mejores. Muy y de bien. aquí a 10 sí. años, por como veo la industria, creo que puede estar mejor. Está buenísimo y sí, sos una persona súper positiva, eso está increíble. Pero yo siempre veo también el lado de, ¿no puede haber también una saturación con tantas plataformas, tanta cantidad de contenidos? Y por el lado del cine también, Disney comprando tanto y quizás dejándole menos espacio a distribuidoras más pequeñas. Uh-huh. ¿Ese tema en sí no te da un poco de miedo? Me parece que no, porque... La tecnología actualmente también le da la posibilidad a los pequeños productores y a los productores completamente independientes, y no solo en el tema audiovisual, también en la música, ¿no? Antes jamás podíamos imaginar que un artista independiente pudiera vender a nivel mundial. Sí, totalmente. Y hoy en día sucede. Y me parece que en el caso del entretenimiento visual va a ser un poco lo mismo. Cada vez he visto más plataformas que comienzan a pisar fuerte, en las cuales solamente encuentras contenido independiente. Y entonces me parece que opción siempre va a haber y va a ser más bien decisión de cada persona, pues qué tipo de contenido y dónde lo consume. Totalmente.
Perdimos el guión. Para ir cerrando, rápido contar a la gente algo que me dijiste antes de empezar. ¿Cuál es ese próximo proyecto que te tiene así feliz? Lo que se pueda contar, ¿no? Por más que sea spoiler time, todavía no podemos spoiler. Encantado, sí. Es un thriller que llegó a mi vida en un momento en el que yo quería descansar. Me ofrecen este proyecto y me convencen un poco a que lea los primeros 2 capítulos, y después de leer los 2 primeros episodios tomé el teléfono y les dije: ¿cuándo comenzamos? Una historia de pocas que he visto en todos los años que llevo trabajando en esto. Una historia emocionante, una historia que se trata de encontrar quién fue el culpable, y sin duda alguna uno de los personajes que más me han retado en mi carrera. Entré en ese proyecto un poco con la consigna de: me permitirían como cambiar, puedo hacer algo diferente, puedo aportar como todo esto que estoy yo viendo en el personaje, y me dejaron modificarme por completo. Físicamente es un personaje que tiene también una lesión física crónica, un personaje muy oscuro pero también muy luminoso, ¿no? Okay. Y pues sin duda alguna un proyecto que estoy completamente emocionado de que pronto podremos compartirlo. Parece que el título final será Oscuro Deseo. Ok, ¿hay fecha o todavía no? Todavía no. Ok, sí hay plataforma. Sí hay plataforma, que es Netflix. Parece que estrenaremos, yo creo que en el primer semestre del año. Es una historia dirigida por Piti Paul Ibarra y por Kenia Márquez. Okay. Piti es un director al que admiro y quiero con el corazón porque somos grandes amigos también. Un director que he visto crecer y cada vez pisar más fuerte, ¿no? Con la propuesta y con la manera en la que quiere contar las cosas. Y trabajar con Kenia Márquez fue alucinante. Era una de las directoras con las que más ganas tenía de trabajar. Hace poquito está en una película que se llama Asfixia, que es increíble. Sí. Y bueno, Kenia pues también puso su visión y su manera de contar, que creo que está muy bien complementada entre la dirección de Piti Paul y de Kenia. Una producción de Argos también para Netflix, pero sin duda creo que también una producción diferente. Me parece que esta fue la primera de todas las que vamos a ver ahora, porque de repente se puso de moda nuevamente hacer thrillers, ¿no? Como en los 90s, que casi todo lo que veíamos en el cine eran thrillers. Ahora creo que en las series viene como toda esta temporada de thrillers, y pues me emociona ser parte de esto. Sí, me encanta. Te invito ahora, antes de hacerte la última, a que vengas a Spoiler Night Show cuando estrenes esta serie, para hablar ahí en vivo con en todo. Cuanto tenga fecha nos organizamos y voy y les cuento a detalle. Dale. Esta es la última y me tenés que decir sí o sí 2 películas y 2 series que todo el mundo debería ver. Pueden ser nuevas o pueden ser solo 2. Para mí 24. Es una de las series que más me han emocionado de lo primero que consumí como en ese formato. 24. Bien. 24 para mí es emocionante. Sí, Breaking Bad. Y Breaking Bad. Bien. 2 películas. El Padrino 1. Híjole. Y otra de mis súper consentidas, que Al Este del Paraíso. Muy bien. Que para mí, cuando estaba estudiando actuación, esa película me cimbró por completo. Muy bien. Eric, la verdad que como siempre es un placer. Ojalá que salga pronto esa película que estás esperando. Creo que de todo lo hermoso que dijiste y todo lo que irradiás positivamente, te va a volver en una gran película, no tengo dudas. Muchísimas gracias. Así que dale. Espero que muy pronto estemos también frente a un micrófono compartiendo esa buena noticia. Totalmente. Bueno, espero que hayan disfrutado de este podcast de Perdimos el Guión. Es el primero de una serie de entrevistas que vamos a tener durante todo el año acá en Spoiler Time. Así que los esperamos la próxima semana. Llegamos al final de Perdimos el Guión. Gracias por acompañarnos y no te pierdas un nuevo programa cada martes, donde hablaremos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Perdimos el Guión.